Amigos del Balance, volvemos en nuestro espacio informativo de la mañana a nuestro segmento de entrevistas. En esta mañana nos acompaña Jorge Peñafiel, él es ex asambleísta nacional, con quien vamos a conversar un poco acerca del panorama democrático del Ecuador en términos generales y también específicamente hablar un poco sobre la situación actual del movimiento Construye, que es una de estas organizaciones políticas a las que se le ha iniciado un proceso de eliminación en el Consejo Electoral. Jorge, un gusto que nos acompañes esta mañana para conversar. Sé bienvenido a este espacio. Estimado Álvaro, un gusto siempre, un saludo para ti, un saludo para toda la audiencia e igualmente pues aquí prestos a contestar siempre las preguntas, ¿no? Jorge, yo quería que empecemos esta entrevista justamente hablando un poco acerca del movimiento Construye y su actual situación, que está atravesando un proceso de eliminación en el Consejo Electoral. Se le acusa a esta organización de que ha perdido un número importante de adherentes, eh, pero al igual que Unidad Popular, entiendo que ustedes tienen argumentos completamente opuestos a los del Pleno del Consejo Electoral. ¿Realmente Construye ha perdido esa cantidad de miembros para considerar viable su eliminación? A ver, algunas cosas hay que poner en contexto. En primera instancia, estimado Álvaro, no se puede hablar de descalificación de una organización política a través de informes internos realizados y elaborados por funcionarios de segundo nivel. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto no es un tema simplemente administrativo. Tú lo que estás tratando cuando tratas con la existencia o la desaparición de una organización política es con los derechos de participación de la gente, que a través de una organización política llegan a tener presencia a través de los funcionarios designados, a través de esta organización política, en el poder político y en el poder público en general. Entonces, primero, no se puede hablar de, hay un informe en el CNE que dice una cosa y que esto permite o justifica que una organización política salga del escenario. Ujú. Primer elemento. Segundo elemento, es absurdo. Es absolutamente absurdo, estimado Álvaro, que se pretenda eliminar a una organización política diciendo que de la noche a la mañana desaparecen sus adherentes permanentes. O sea, hoy día tienes el número suficiente para participar, nadie te observa, nadie te objeta nada, y al día siguiente, literal, pierdes todos los adherentes permanentes. Es decir, es o bien un error absolutamente evidente de parte del Consejo Electoral, Ujú. o bien en su defecto es una persecución sin nombre y sin ningún tipo de justificación. Y tres, te diría rápidamente, aquí está hablándose de derechos y no se le ha permitido a Construye ni siquiera conocer los elementos, ni los informes, ni los elementos, ni las justificaciones, ni los argumentos. O sea, lo que ha sucedido es que de un día al otro aparece un informe en el Consejo Electoral que es tratado por el Pleno y el Pleno autoriza un proceso de descalificación o como lo quieran llamar. Es decir, no hubo un proceso de verificación, de análisis, de identificación de cuántas firmas tenemos, de quiénes han sido desafiliados, etcétera, etcétera. Para mí, esto es una burla y un burdo intento de descalificar a alguien que realmente, una organización política, que realmente puede darle voz a una oposición que no se ha identificado con ninguna de las fuentes políticas, ¿no? Jorge, la doctora María Paula Romo no ha tenido, digamos, ningún pronunciamiento público al respecto de esto. Ella no ha tenido una aparición pública, no ha querido dar declaraciones, pero entonces, en Construye, en la organización política, ¿quién está ahorita tomando las riendas de esta A situación? ver, María Paula Romo es una militante, pero Ujú. no es una, digamos, dirigente, ni peor aún, o más dicho, es parte de la dirigencia, pero no es que es la representante legal. Ok. La representación legal del Movimiento Construye recae en un órgano colegiado, en Ujú. el Comité Ejecutivo Nacional, formamos parte de algunas personas. Entre esas están quienes de alguna manera han hecho vocería sobre el tema. Nosotros creemos en un liderazgo colectivo, no Ok. es que existe aquí un manda más que gobierna y dispone y manda, ¿no? Ujú. Hay liderazgos que hay que respetar, evidentemente. Entre esos está, evidentemente, María Paula Romo, está mi propio liderazgo, está el liderazgo de Carla Larrea y así algunos otros miembros de la organización. Pero en principio lo que te diría es que la organización política Construye tiene una representación que es ciudadana. Y esto va más allá de Construye, porque esto es un golpe a la democracia finalmente, ¿no? ¿Tú le atribuirías las circunstancias actuales del movimiento a una persecución directamente desde Carondelet? Es decir, el CNE está actuando como el brazo ejecutor de un hostigamiento a los partidos políticos por orden de la presidencia. Bueno, yo no te diría solamente a los partidos y organizaciones políticas.
la mano inquisidora, la voluntad omnímoda, el deseo de torpedear y de impedir oposición política, oposición administrativa, oposición de cualquier tipo en el Ujú. país, está suscitándose desde Carondelet hacia todas las instancias del poder público. No es solamente contra Construye, es contra los opositores de cualquier tipo. Tenemos ahí periodistas perseguidos. Sí. Tenemos medios, si no los puedes perseguir porque no tienen rabo de paja, compras sus medios, Ujú. les impides ejercer la actividad. Asimismo, es contra organizaciones no gubernamentales. Tenemos persecución en contra de la libertad de expresión, en contra de la representación política, en contra de activistas ciudadanos en redes sociales. Es decir, no es una cuestión de impidamos que ejerzan la representación una organización política o vámonos contra tal organización política solamente. Es contra activistas, contra políticos, los propios opositores del gobierno nacional, o Sí. bien presos o bien perseguidos, o bien sometidos a los supuestos exámenes especiales de la Contraloría General del Estado. Es decir, todos los funcionarios del Estado, excepto la Corte Constitucional, están siendo parte de esta dinámica, pero comandados evidentemente desde Carondelet y desde los grandes intereses oscuros que se llevan a cabo para poder controlar todo el poder a través de medidas como estas que te digo, ¿no? El examen especial, la persecución del SRI, la presión y compra de medios de comunicación, etcétera, etcétera. Sí, por eso nació este espacio. Y Construye es uno de los que está dentro de este tema, simplemente. Claro. Pero esto va más allá, o sea, esto es un análisis mucho más allá. Esto es un tema de la democracia versus el autoritarismo. Y el autoritarismo gana estas instancias debido a que tiene el poder. Pero mientras lo tenga, seguiremos estando en esta dinámica, resistiendo, firmes, dándole voz a quienes no la tienen, ¿no? Un poco esa es la realidad. Anticipar las elecciones, leyendo todo este contexto que tú nos estás comentando de persecución a líderes sociales, de persecución a partidos políticos, a opositores en todo su sentido, ¿no? Y también a periodistas y medios de comunicación. ¿Crees que responde a una urgencia del gobierno por consolidar ya un proyecto autoritario propiamente dicho? Lo ha intentado, lo ha venido intentando una y otra vez. Hemos visto, por ejemplo, cómo las medidas, las consultas populares venían justamente con ese objetivo. Ujú. Hemos visto cómo ha cooptado las instancias del poder público una tras otra. Ha ido tras la Corte Nacional de Justicia, la consiguió. Ha ido tras el Consejo de la Judicatura, lo No, lo tiene consiguió, ya. con ilegalidades. El tema de Alexandra Villasís, de no dejarle, de no dejarle asumir el cargo, de poner a Mario Godoy, luego a este señor Larco que ni siquiera es abogado, etcétera, etcétera. Luego viene la Corte Constitucional, ha sido la única piedra en el zapato que en algo le ha impedido, pero nada es, digamos, sometido nada está antibalas. O sea, Ujú. finalmente podría ser sometida. Tenemos a la Asamblea Nacional, es una alfombra de Carondelet. Tenemos a las instancias del Consejo Electoral, a la Contraloría General del Al Estado, Consejo de Participación. al Consejo de Participación Ciudadana, a la Fiscalía General del Estado, todos funcionando como un órgano engranado y coordinado con el Poder Ejecutivo para controlar todo el poder, a través del amedrentamiento, de la persecución y también de, evidentemente, el acoso permanente, ¿no? Y luego están las redes sociales con sus granjas de troll que persiguen y amedrentan a los activistas sociales, ¿no? ¿Cuál es la alternativa entonces para la oposición si es que los partidos políticos llegan a ser eliminados de la papeleta? Porque la intención del presidente en principio sería monopolizar las elecciones para que él sea, a los ojos de la ciudadanía, la única opción y no exista competencia democrática. Pero la oposición, ¿qué opciones tiene para poder participar? Es decir, ahora será ya el escenario para que exista una gran coalición, un acuerdo entre todo lo que está en la oposición. Mira, aquí sí voy a tener que ser bastante claro en decirte que en la unidad y la unidad y digamos, el conjugarse en una sola organización política no necesariamente es la solución. ¿Por qué? Porque hay opositores y opositores. Ujú. La oposición del correísmo, por ejemplo, es una oposición que hizo exactamente lo mismo que hace Daniel Noboa en su Ujú. momento cuando tuvieron el poder. No nos olvidemos del famoso proceso de meterle las manos en la justicia, que también era parte de un proceso de control de la justicia por parte de Correa. Y así por el estilo. Entonces, aquí hay que diferenciar claro. Los autoritarios, que son
los autócratas, que son Daniel Noboa y Rafael Correa con sus organizaciones políticas y sus influencias, están fuera y deben estar fuera de la construcción democrática que el país requiere y de la construcción de las instituciones sólidas y firmes en donde el imperio de la ley sea lo que dinamice la democracia en el Ecuador. Eso, primer elemento. Segundo elemento, un requisito fundamental, la ética en el ejercicio público. Basta de corruptos, basta de gente que ha estado observada, sometida a procesos penales, que tiene dudas sobre su ética y su moral, etcétera. Eso afuera también. Y tres, que sean profundamente democráticos. No estoy hablando de ideologías, ojo, estoy hablando de un perfil democrático, es decir, que consoliden y que profundicen, impulsen la democracia como fundamento del país, como fundamento del ejercicio público. Porque si no es así, entonces estamos uniéndonos entre la enfermedad igualmente. A los unos dejarlos afuera, a los otros dejarlos afuera y someternos a esa ciudadanía, a conjugarnos y a unificarnos entre esos ciudadanos democráticos, esos ciudadanos que buscamos el bienestar común versus el individual, pero sobre todo que seamos ampliamente eficientes, ampliamente éticos. Y eso, evidentemente, tenemos que eventualmente ponerlo en una lista y que la gente decida, ¿no? ¿Tú ves posible ahora en el contexto actual que algo así suceda, que se pueda hacer un acuerdo de unidad entre la oposición de la que tú nos hablas para participar no solamente en este proceso electoral, sino en los futuros procesos electorales, las elecciones generales y demás? Porque mucho ya se ha hablado sobre acuerdos y siempre se terminan dinamitando esos puentes y a la final creo que prevalecen los egos y los intereses particulares siempre sobre la voluntad de la colectividad, ¿no? Si no hay unidad en torno a una lista colectiva consensuada, que haya unidad en el voto. Es decir, si los políticos no entienden este mensaje de la ciudadanía, pues que sean entonces los ciudadanos a través del voto el que le muestren el camino a los políticos. Y yo creo que aquí hay que proponer nombres. Mientras más nombres existan, mientras más propuestas estén sobre la mesa, es mejor para la democracia. Es mejor para ese ciudadano que tiene todavía la duda de por Ujú. quién votar, de a dónde debemos ir. Ya Noboa me decepcionó, ¿dónde voy? ¿Por quién voto? Ya no creo en nadie. A ese ciudadano hay que hablar. Al que no tiene un color pintado por algún interés o tengo un funcionario, un amigo o un familiar dentro del Estado que depende de la dinámica del gobierno. O soy un fanático correísta de muchos años que quiere seguir profundizando esa dinámica. Es decir, nosotros estamos queriendo construir una unidad democrática, profundamente ética y además con un futuro eficiente, verdaderamente eficiente para las nuevas generaciones. Y eso tendrá que darse. Yo estoy confiado de que se deben llegar a esos puentes, se tienen que tender esos puentes, sobre todo con aquellos políticos que todavía valen la pena, que los hay muchos de ellos, pero siempre eso va a ser y va a depender de la dinámica del tablero electoral. Y hasta ese punto todavía no lo sabemos, porque al menos todavía no sabemos si Construye va a estar, si Unidad Popular va a estar, etcétera, etcétera. Esos temas yo preferiría tratarlos cuando ya tengamos ya el tablero un poco más claro de quienes verdaderamente participarán, ¿no? En las elecciones anticipadas, ¿cómo ves tú el escenario para el gobierno nacional? ¿Crees que ellos, como lo dijo el presidente, vayan a participar en desigualdad de condiciones, que ellos efectivamente puedan ser los más perjudicados de un proceso anticipado o que el gobierno tenga todo a su favor en un proceso así? Mira, el control del poder te permite a ti cambiar las reglas. El presidente ha comprado el árbitro, ha comprado el estadio, ha comprado a la hinchada y pretende controlar las reglas también. Hasta ahora, aparentemente las está controlando. Si es así, pues entonces que nos diga quién es el ganador y ya nos obviamos las elecciones. Ya no gastamos ni siquiera en las elecciones. No tiene ningún sentido. Ujú. Pero evidentemente él requiere esta legitimidad. Ahí lo único que te puedo decir es que solamente la tenacidad, la solvencia, la constancia del político que verdaderamente quiere representar a su gente, que de verdad quiere hacerle bien a esta sociedad y que finalmente no le interesa más allá de un ejercicio positivo para la sociedad y de servir, es el que vale. Los demás tendrán que ser sometidos. ¿Cómo le irá al gobierno? No lo sé. Yo esperaría que le vaya mal al autoritario, a los autoritarios, que les vaya mal. Esperaría que la gente y la ciudadanía entienda que la tercera vía o cuarta o quinta vía sea la que verdaderamente es la que les va a representar mejor.
pero eso solamente se va a dar en un proceso eleccionario justo, Ujú. en donde tengamos las oportunidades similares al menos que entre los contrincantes. Pero eso todavía no se puede asegurar. Yo espero que el Consejo Electoral recule en su posición y al mismo tiempo, o si no recula, pues que el Tribunal Contencioso Electoral les obligue a cumplir la ley y la justicia. Hasta ahora soy muy escéptico, dudaría de esa posición, pero esperaría siempre lo mejor, ¿no? Tú hablabas sobre la Corte Constitucional y el hecho de que ellos, a pesar de que todavía son una institución que mantiene independencia respecto de los otros organismos del Estado, no está inmune de las presiones y también de los chantajes para que ceda, ¿no? En algún momento. El hecho de que empiecen a ejecutarse estas acciones de control, procesos en fiscalía y demás, ya en contra de algunos magistrados, ¿crees tú que sea un intento, primero, de quebrar esa institución y segundo, que se logre entonces del gobierno hacer con el control de la Corte Constitucional? Mira, el control de la Corte Constitucional pasa no solamente por las personas, y yo entiendo la posición personal de muchos de los miembros de la Corte que están siendo perseguidos, Ujú, pero sí comprendo y entiendo que eso dependerá también de las condiciones políticas en las cuales nos encontremos. No le puedes pedir a una entidad que sea la única que lleve a cabo una batalla. La batalla tiene que darse desde muchos frentes. así es. Y la batalla tiene que ser democrática. La existencia de medios como este, por ejemplo. La existencia de políticos todavía decentes en el escenario. La existencia de periodistas, de activistas, de académicos con una visión diferente a la del gobierno. Tiene que darse. La construcción de una democracia no puede ser solo esperanzada en una entidad. Tienen que haber jueces decentes que se opongan al poder. Ujú. Y toda esta dinámica existe actualmente, pero hay que organizarse, hay que ponerse a trabajar sobre eso y sobre todo darle al país esperanza. La esperanza se construye solamente si hay esa dinámica colectiva, organizada y con una búsqueda clara de un mismo objetivo. Y hasta ahora, en principio, pensaría que se están dando los elementos para ello y a la Corte no hay que dejarla sola, hay que sumarse a esa lucha, sobre todo por una justicia independiente, que eso va más allá, repito, de construye de un periodista o de otro medio o de un activista. Esto es de todos, porque al fin y al cabo todos queremos compartir la misma casa. Y si no, y a esta casa no la pintamos, no la arreglamos, no le ponemos en orden, pues nadie vivirá tranquilo ni en paz. Y eso es el objetivo. Jorge, ¿tú crees que la Corte Constitucional en este sentido pueda poner un freno al anticipo de las elecciones? Ellos ya tienen, digamos, algunos procesos ahí en marcha que O sea, la gente. facultad la tienen, ¿no? Ujú. La Pero en facul este contexto de presiones, ¿crees que ellos tomen una decisión firme o? Yo creo que, a ver, está claro que la decisión de anticipar las elecciones, no anticiparlas, de adelantarlas sería, Ujú, porque el claro. anticipo es otra cosa, de adelantarlas es una decisión que merma los derechos de participación de la gente. No del partido, no de uno u otro, de todos. ¿Y a quién beneficia? Al poder. Es evidente, porque ¿quién tiene la capacidad para organizarse verdaderamente en menor tiempo? Solamente el poder. Los demás estamos sometidos a una dinámica de esperar hasta ver cómo se puede desarrollar una elección. Por tanto, eh, se está vulnerando los derechos de participación. Ujú. La Corte tendrá y debe hacer ese señalamiento profundo. Tiene que hacer ese arreglo y verificar esos elementos, sin duda alguna. Pero decir que están en capacidad política de hacerlo, si no hay quienes le acompañemos, yo temería que ellos terminen de doblegar su posición. Pero si es que hay gente, como lo hay y yo sé que existe en la sociedad, que les acuerpe, les apoye, les dé ese espacio para poder desarrollar esa oposición justificada, jurídica, constitucional, sin duda podrá darse. Eso está por verse. Pero en principio, hay los elementos, hay los ingredientes. Hay que construirlo, hay que cocinarlo, hay que hacer la sopa para que esto termine siendo un proceso de todos, ¿no? Y el hecho de que el tiempo sea tan corto, porque, claro, el adelanto de las elecciones pone a todos en aprietos y a contrarreloj, ¿no? Entonces, en tan corto tiempo, ¿tú sí ves viable que todos estos acuerdos se lleguen a consumar entre las organizaciones políticas? No te diría que se pueden consumar, yo ya no creo mucho en las posiciones de estas generosas de las organizaciones y de los políticos, pero repito, si no hay unidad en la lista, no hay unidad en el candidato, que haya unidad en el voto. Ujú, Es decir, que el ciudadano identifique dentro de las opciones cuál es la verdaderamente
diferente a las demás. Y esa oportunidad sí existe, además de que todavía no sabemos quiénes estarán en el escenario. A la última instancia, al Consejo Electoral se le puede ocurrir que no participe en tal o cual organización. En caso de Construye, por ejemplo, incluso cometen una ilegalidad al pretender quitarles la personería. ¿Por qué? Porque el Consejo Electoral solo puede hacer cambios a las elecciones respecto de los miembros que van a participar en ellas hasta 120 días antes de convocadas las elecciones. Ellos tendrán que convocar las elecciones ya ahora, pronto, en agosto, Claro, 7 días antes. y pues evidentemente ya no podrían eliminar a Construye, pero aquí todo se puede hacer cuando tienes el poder y puedes interpretar la ley, puedes interpretar la Constitución y dices, no, lo que sucede es que eso era cuando habían regímenes ordinarios y este es un régimen excepcional por tal o cual razón y se justifica. Ahora, esa lucha es intelectual, esa lucha es moral, esa lucha es ética, pero sobre todo esa lucha es de narrativa política y comunicacional. Si logramos posicionar como demócratas una visión democrática en el Ecuador, esa visión va a estar blindada ante cualquier otra instancia que pretenda doblegarla, ¿no? Y eso dependerá, repito, de las condiciones de la fuerza democrática que se está construyendo desde la sociedad, ¿no? Tú hablabas hace un momento sobre la Revolución Ciudadana. Ellos también están atravesando ahorita un proceso de proscripción. Básicamente ya incluso ha habido la orden desde la propia organización política para que sus miembros puedan desafiliarse y así terciar en las elecciones por otras organizaciones políticas que los auspicien. ¿Qué opinión te merece la proscripción del RC? A ver, yo no puedo decirte que la RC se merece o no se merece algo, porque yo sé que, y yo lo viví, yo combatía al correísmo y a Rafael Correa, estuve en las calles desde el año 2011 en contra de la Revolución Ciudadana, en contra del autoritarismo correísta, en contra del control total del poder por parte de Correa. No te puedo decir que se lo merecen o no, pero el día de hoy, viendo el escenario, es evidentemente que están siendo objeto de una persecución, igual que otras organizaciones, igual que otros actores políticos. Y no te digo que ellos tienen que estar dentro de la unidad, no lo considero así. Yo creo Ujú. que ellos tienen que estar lejos. Es más, si quisiera Rafael Correa hacerle un favor al país, debería renunciar él a su ejercicio político y retirarse a su casa, a sus aposentos a descansar, si quisiera hacerle un favor al Ecuador. Pero evidentemente el Rafael Correa se considera el elegido, entonces Sí. hay un tema de egos también personales, etcétera. ¿Qué es lo que yo creo? Yo creo que la democracia se construye desde la base ciudadana, desde la construcción ciudadana. Así lo hizo Construye cuando tuvo la participación anterior. Fue Fernando Villavicencio que llevó la batuta, sin duda alguna, pero era ciudadano, pues. Tú veías a la gente de a pie acompañando el proceso. Tú no Ujú. veías a los encopetados o a los, qué sé yo, jerárquicos del Ecuador. No, no, no. Tú veías a la gente común y corriente. Y eso es lo que hay que retomar. Retomar la representación ciudadana, un interés ciudadano y la construcción social hacia la construcción política para llegar al poder y hacer lo correcto para esos ciudadanos que te impulsaron. Eso no lo asegura la Revolución Ciudadana, porque la Revolución Ciudadana del día de hoy es una maquinaria electoral que busca lo mismo. Claro, yo jamás estaría con la Revolución Ciudadana, jamás. Así como jamás estaría con ADN, Claro. porque yo conozco que en el ADN de las dos organizaciones políticas comparten los mismos principios. Antes de regresar con la RC, y bien que me tocas del tema de Fernando Villavicencio, porque yo te quisiera hacer ahí una pregunta. El caso ha sido manoseado desde la justicia Evidentemente. ecuatoriana, ¿no? Y aquí se ha movido una serie de narrativas para tratar de posicionar la idea de que los culpables son los de acá y los de acá, pero el crimen sigue en impunidad absoluta. Entonces, el gobierno ha aprovechado el asesinato de Fernando Villavicencio también para atacar a sus enemigos políticos. El asesinato de Fernando Villavicencio ha sido utilizado por los verdes y por los morados para atacarse mutuamente o atacar a otros. Ujú. Al principio, incluso el propio atacado fue Fernando Villavicencio, porque en algún momento Rafael Correa dijo que Fernando Villavicencio quería morirse, pues. Ujú. O sea, es bárbaro. Y además, Fernando Villavicencio dejó diciendo quiénes eran los potenciales autores de su afectación o su pérdida de vida. Ujú. Lo vimos, lo escuchamos, lo sabemos. Entonces no hay duda. Yo no tengo duda. Pero que ha sido manoseado, evidentemente. Pues al principio eran los lobos, luego eran la RC, luego era, y termina siendo el culpable ahora, ¿quién? Yo creo que cualquiera puede Claro, ser hasta culpable. Daniel Noboa lo han acusado ya. Es bárbaro, o sea, es absurdo todas las posiciones. Claro, lo que sucede es que es el caso más mediático y el primer magnicidio
del Ecuador que está vinculado al crimen organizado. Entonces, aquí hay intereses del crimen organizado, de la política más sucia y asquerosa de este país, así como de todos los actores que pretenden sacar réditos electorales del tema, Sí. y dejando a un lado los intereses verdaderos de la familia de Fernando. Yo por eso siempre he dicho, con las hijas, siempre. Me duele, porque creo que se han equivocado en algunas cosas, Ujú. pero siempre estaré del lado de quien lo amó a Fernando, que eso no miente. Al menos el corazón de una hija, el corazón de un padre, el corazón de un primo, el corazón de una madre, no miente. Y con eso estaré. Más allá de quienes les interese o no manipular el escenario y manipular el caso. Alinearse a la narrativa oficial del gobierno, ¿no crees que es un poco inoportuno también? Y lo pregunto porque ahora mencionaste el tema de las hijas y cuando salió esta publicación de la agencia EFE relacionada al testimonio de Pipo, incluso le pusieron una etiqueta de falso a una noticia que había sido publicada por una agencia de medios que es mundialmente conocida y reputada. Entonces, ¿no será inapropiado en todo caso tratar de favorecer de alguna forma lo que el gobierno mismo dice? Mira, yo lo único que te puedo decir ahí, estimado Álvaro, es que la justicia tiene que hablar. La prueba dentro de un proceso penal tiene que demostrar la materialidad y tiene que demostrar la vinculación con una persona Ujú. del delito. Si no hay eso, no hay nada y no hay culpables. Todo lo demás es narrativa, es comunicación, es posicionar y proponer y poner dentro del escenario un nombre, una idea, un culpable, un inocente. Y eso para mí no tiene validez mientras no venga con prueba clara en un proceso penal en donde haya la posibilidad de defenderse. Porque en un proceso penal, los jueces tienen que asegurar el derecho a la defensa. Y al menos ahí vamos a saber las dos versiones del caso, o las tres o cuatro versiones. Mientras no haya eso, yo no creo nada. No solo con el caso de Fernando, sino en general con cualquier caso. Jorge, sobre el caso de Fernando, ya para concluir este tema y volver a la Revolución Ciudadana, ¿crees que en algún momento tengamos entonces certeza de quién mandó a asesinarlo? Yo ya Porque lo tengo claro. Yo no necesito que me digan, eh, la justicia eventualmente tendrá que decirlo, ujú, pero como ha sido tan manipulado el caso, yo cada vez creo menos en esa potencial sentencia o potencial culpabilidad que se determine en el proceso. Para mí, Fernando ya lo dijo, eso está en el escenario, está grabado y eso es para mí lo que sirve. Lo demás, lo demás es utilizado políticamente gracias a que la justicia en el Ecuador no está blindada bajo un principio de imparcialidad. Y mientras no sea imparcial, yo no la creo. O al menos yo te lo cada vez pregun creo menos, ¿no? yo te lo preguntaba porque, hasta cierto punto varios políticos terminan viéndose beneficiados con esto, no solamente los a los que tú te refieres, sino también muchos otros, en donde había muchos intereses, y voy a citar una declaración que él hizo incluso en su momento cuando ya estaban en campaña, que era, militarizar los puertos privados, tratar de poner control sobre la salida y contaminación de contenedores con droga y demás. Entonces, ¿cómo ves tú eso, en un contexto más amplio? ¿Será que sí fueron los que en su momento él dijo que si es que le pasaba algo iban a ser ellos? ¿O puede ser cualquiera de estos otros que Mira, también tenían intereses ahí, no? el asesinato de un político de tan alto nivel, de un candidato presidencial, Ujú, no puede estar ajeno al escenario político. Y hay que entenderlo. O sea, yo entiendo el interés de encontrar un culpable verdadero, pero también entiendo que esto depende de las condiciones políticas. Por eso yo prefiero creerle al Fernando en vida que al Fernando de muerto. Por tanto, yo me quedo con esa versión y esa será para mí la que va a tener validez, más allá de evidentemente ver eventualmente a quién determina la responsabilidad de su asesinato el proceso penal, ¿no? volviendo un poco al tema de la revolución ciudadana, tú hablabas de que sí se puede hacer un acuerdo, pero ellos están apartados de cualquier idea de unidad. Evidentemente. Eh, ¿Crees que ni siquiera las circunstancias actuales pueden acreditarlos a ellos como para ser miembros de un acuerdo de oposición? No es posible. Es que para mí son las diferentes caras de la misma moneda. Ujú, Yo no puedo ni podría estar y formar parte de una unidad en donde Rafael Correa esté sentado, porque Rafael Correa es el mismo espíritu, es el mismo ADN de Daniel Noboa. O sea, al final del camino son dos líderes que buscan el poder para ellos, no para la gente, no para la ciudadanía. Y sí, a unidad con todos, claro, pero siempre y cuando aclaremos que deben ser demócratas,
por tanto ya no estarían ellos dos. Ujú. Dos, que sean éticos, por tanto ya no estarían los dos. Es decir, queda claro de que con todos, Claro. excepto con quienes busquen el mismo objetivo autocrático de la construcción del poder, del ejercicio del poder, de la imposición de la visión de una sola línea por sobre las demás. Cuando la democracia es fundamentalmente la disidencia, fundamentalmente el acuerdo, es el llegar a los elementos más básicos y elementales del ser humano, ponerte de acuerdo en lo mínimo para de ahí construir una sociedad del porvenir, del bienestar. Y eso no lo asegura ni el correísmo y peor aún Rafael Correa. Jorge, ya para cerrar la entrevista y agradeciéndote que nos hayas acompañado esta mañana en este espacio. Entonces, ¿qué le espera al Ecuador? ¿Todavía tenemos condiciones para eh, rescatar la democracia en nuestro país? ¿O crees tú que como están dadas las cosas y prácticamente todos los organismos del Estado ya alineados al poder, tenemos elecciones anticipadas, persecución a autoridades seccionales, eliminación de partidos políticos, casos de corrupción en impunidad? Con todo ese escenario tan complejo, ¿hay democracia todavía aquí? A ver, no hay democracia, evidentemente, pero sí hay esperanzas de tenerla. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser tan maravilloso, es una construcción tan maravillosa que desde las sombras, desde la alcantarilla más oscura y fétida, puede construir el paraíso más bello y más hermoso. Desde el raciocinio, desde las emociones, desde la construcción elemental humana. Yo confío en eso. Yo soy fundamentalmente humanista. Ujú. Yo soy sólidamente humanista. Yo creo en el ser humano, creo en el cerebro humano, creo en la buena voluntad todavía. Y creo que la sociedad ecuatoriana tiene mucho de eso, que le falta acuerdos, llegar a tender puentes, que le falta deponer posiciones, sin duda, pero que es posible, pero claro que es posible. Y para eso estamos construyendo, todos, uno a uno, desde la ciudadanía, un granito tras otro, un bloquecito encima de otro, y eventualmente construiremos, creo yo, una posición democrática y ética que el Ecuador debería formar parte. Perfecto. Querido Jorge, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado esta mañana en este espacio de entrevistas para conversar un poco acerca del porvenir democrático del Ecuador y las circunstancias actuales que atraviesa nuestro país en este escenario tan complejo. Siempre bienvenido aquí a este espacio para conversar con nosotros.